Bueno, antes que nada, buenos días. Yo, como ya lo mencionó la doctora Ontiveros y la doctora García Fonseca, soy Montserrat Jiménez, soy residente de cuarto año de aquí del instituto. Y el día de hoy vamos a hablar de trata de personas, una perspectiva psiquiátrica hacia un problema social. Antes que nada, me gustaría agradecer a la doctora García Fonseca por su apoyo y toda su orientación a lo largo de este seminario, que fue pues bastante, tiene muchísima información bastante interesante, pero también bastante densa. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Y pues también a todos mis compañeros y amigos y familia que estuvieron al lado mío a lo largo de la realización de este seminario. Muchas gracias por su apoyo. Muy bien. Bueno, pues empecemos hablando un poco sobre la trata de personas. Me gustaría decirles que hoy vamos a abordar estos temas. Bueno, primero les voy a dar como un panorama general sobre los objetivos, cuál es el motivo por el cual estamos acá. Les quiero dar una introducción. Les voy a hablar sobre la forma de trata de personas, los factores de riesgo, el perfil y modo de operación de las y los perpetradores, consecuencias en las víctimas de trata de personas, intervenciones para las víctimas de trata de personas y finalmente terminaremos con conclusiones. Dentro de los objetivos, pues bueno, es muy importante hacer visible este problema que tiene varias aristas y complejidades. Vamos a definir qué es la trata de personas. ¿Sí? Hola, Monse, soy Cristóbal. Un detalle, creo que no se está cambiando la presentación. Vemos ¿no? la primera presentación, solamente Gracias, la primera Cristóbal. y no de qué. A ver, espérame tantito. Es que siempre tengo este problema con el Zoom. Por decirnos, gracias. Yo pensé que todavía estaba... Dale en compartir toda la pantalla, Monse. Sí, estoy intentando como hacer eso, pero es que no encuentro la parte en donde... Si quieres, primero cambia en tu compu. A ver. A ver. ¿Ahí ya vieron que se cambió? No, no se ha cambiado, ¿no? Es el título. A ver, entonces... Ah, sí, ahí. Ah, ya. Ahí está. Sí, todo Nada está. abajo, nada abajo, ¿no? A ver, es que creo que es para que se comparta. Ah, A ver. ¿Ya se ve? Ya. Sí, perfecto. Sí. Sí. ok, gracias. ¿Sí vieron que cambió? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, bueno, el contenido que les había comentado. Los objetivos, que bueno, vamos a definir el que es la trata de personas, hablar sobre los tipos de trata de personas. Vamos a determinar cuáles son los factores de riesgo para ser víctima de trata de personas. Veremos los mecanismos de operación de las y los tratantes. También vamos a establecer ciertas consecuencias físicas, mentales y sociales de trata de personas y vamos a dar un panorama muy general sobre el abordaje de las víctimas de trata de personas y las intervenciones recomendadas para combatir este problema. A modo de introducción, me gustaría comentarles que, bueno, hay una ley que se dedica a prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. De acuerdo a esta ley, se define que la trata de personas en su capítulo 2, artículo 10, es toda acción o omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Se va a entender por explotación, según esta ley, a la esclavitud, a la condición de siervo, que a diferencia de la esclavitud, bueno, esta condición de siervo viene este término desde la época medieval, en donde existían, pues,
los señores feudales, ¿no? Y cada señor feudal tenía a su siervo, a su sirviente, que dependía de él y que aparentemente, a diferencia de la esclavitud, era libre, pero dependía de alguna manera del señor feudal, ¿no? Entonces, a cambio, bueno, a diferencia de la esclavitud, que pues la esclavitud era, pues ahí se permitía como la venta de las personas y podían disponer completamente de la persona, ¿no? Bueno, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, que es esto de pedir limosna en las calles, por ejemplo, los niños que ustedes pueden encontrar en los semáforos, digo, es muy común en nuestro país esto, y que son obligados a hacerlo, ¿no? La utilización de personas menores de 18 años para actividades delictivas, la adopción ilegal de una persona menor de 18 años, el matrimonio forzoso o servil y el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Y finalmente también se considera trata de personas, perdónenme, explotación a la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Pues también me gustaría darles alguna terminología que vamos a estar usando a lo largo de la presentación. Hablaremos de trata de personas y trata de seres humanos de acuerdo al país en el que estemos hablando. Aquí en México, y bueno, en las Naciones Unidas se adoptó el término de trata de personas cuando se aprobó el protocolo contra la trata de personas, pero en el Consejo de Europa se usa trata de humanos desde el 2005. Hablaremos de tratantes a toda aquella persona que comete el delito de trata de personas. Realmente la trata de personas no es un fenómeno moderno, o sea, realmente esto viene desde muchísimo tiempo atrás. El ser humano siempre ha tratado como mercancía a las personas vulnerables y pues han sido explotadas en beneficio de otros, ¿no? Un ejemplo pues es la esclavitud, que viene desde muchísimo tiempo atrás. Pero sí es importante decir que el término es relativamente nuevo. A partir de los 50 más o menos se hablaba de trata de blancas y posteriormente ya se ha hablado de trata de personas, pero esto pues no es un fenómeno moderno, ¿no? Me interesa que sepan que esto a lo largo de la historia del ser humano se ha comerciado con las personas. Entonces, hablábamos un poco lo que les estaba comentando sobre la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Esta ley salió en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 2012. O sea, realmente, como pueden ver, es muy reciente esto, tiene muy pocos años que empezó a hablarse o a hacerse visible este problema, ¿no? Aunque es un fenómeno viejo, actualmente apenas estamos hablando y haciéndolo visible, ¿no? Esta ley cuenta con 126 artículos y pues sus objetivos, como dice su nombre, es la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, la protección y atención a las víctimas, la reparación del daño a las víctimas, si es que puede haber lo que más se acerque a una reparación del daño, la coordinación interinstitucional y bueno, se trata de proteger a todas las personas también extranjeras, residentes o trasladadas a territorio nacional y todas aquellas personas mexicanas en el exterior que también fueron víctimas de trata de personas. Dentro de las pues necesidades o de los objetivos de esta ley, pues se han creado varios programas, ¿no? Entre ellos está el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este programa nació el 30 de abril del 2014 y pues tiene como objetivos prevenir el delito de trata de personas,
y fomentar la visibilización de este delito, proporcionar atención, protección y asistencia de manera integral a las víctimas de trata de personas, impulsar a la efectiva procuración, investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas, y promover los sistemas de rendición de cuentas y acceso a la información en materia de trata de personas. También pues hay ciertas autoridades responsables a la atención a víctimas a nivel federal y estatal, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es a nivel federal, pero tiene oficinas centrales y algunas delegaciones estatales, que bueno, la conocemos como la CEAF, y las comisiones ejecutivas estatales de atención a víctimas, que es la CEA, ¿no? Aquí solamente hay 18 comisiones ejecutivas y no hay en todos los estados. El primer estado en donde hubo una de estas comisiones ejecutivas fue Baja California, y de ahí pues se han derivado más estados, pero no, todavía pues falta mucho para esto. Me gustaría comentarles que también hay un modelo de asistencia y protección a víctimas en trata de personas, como este esfuerzo para poder pues erradicar y apoyar a las y los víctimas de trata de personas. Y este modelo pues también plantea algunas pautas en cuanto a salud mental que bueno, revisaremos un poquito más adelante. Pues es importante también saber que México empezó a estar en algunos tratados internacionales sobre trata de personas desde el 2011, ¿no? Entonces, existe la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, que esto se fundó en 2003. Y bueno, el objetivo de esta convención pues es coordinar o unir, digámoslo así, las legislaciones con la finalidad de combatir el crimen organizado. Hay también a nivel internacional un protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños. Y esto pues se enfoca más hacia las mujeres y niños y también pues se dedica a proteger, ayudar a las víctimas de trata de personas, respetando pues tus derechos humanos, ¿no? Y promueve la cooperación entre cada estado para lograr estos fines. Entonces, pues de acuerdo a los derechos humanos en México, se realizó la reforma del artículo 1 en el 2011 y es cuando México entra dentro de estos tratados internacionales. Creo que es muy importante también recalcar la diferencia entre trata de personas y tráfico de personas. Muchas veces pensamos que es lo mismo, pero pues no es así, ¿no? Y es importante visibilizarlo justamente para combatir. Entonces, la trata de personas, pues es lo que ya les comentaba, esta captación, transporte y traslado y acogida o recepción de personas. Hay cierta uso de la fuerza o amenaza u otras formas de coacción para que las personas pues queden otorguen su consentimiento con fines de explotación, ¿no? Y el tráfico de personas, pues es la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado. Alguien que no sea nacional, y aquí se cruzan pues se cruzan las fronteras, ¿no? En la trata de personas no necesariamente se van a cruzar fronteras. Entonces, aquí ahorita les voy a pasar una tabla en donde vamos a hablar y vamos a ver las principales diferencias. Hay que recordar que no todos los casos de tráfico de personas implica trata de personas y viceversa, ¿no? Sin embargo, pues sí hay un gran número de casos en donde la trata de personas sí implica tráfico de personas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante diferenciarlo. Y también es importante diferenciarlo porque el diagnóstico y el tratamiento en cuanto a nosotros como psiquiatras, pues no va a ser igual, ¿no?
La trata de personas, este es el cuadro del que les estaba hablando. Creo que es bastante didáctico. La trata de personas, en la mercancía en la trata de personas, pues es la persona, ¿no? En el tráfico de personas, pues hay un pago por este cruce de fronteras, ¿no? El delito en cuanto a la trata de personas es contra el ser humano, contra sus derechos. Y en el tráfico de personas, el delito es contra el Estado receptor, ¿no? El beneficiario, pues, es el tratante y su red en cuanto a la trata de personas, y en el tráfico de personas ambos se ven beneficiados, tanto el migrante como el traficante. En la trata de personas, los medios, pues son la coacción, el engaño, la privación de la libertad, incluso hasta la restricción de movimientos. Y en cambio, en el tráfico de personas, pues hay un consentimiento previo del migrante, ¿no? El tipo de traslado en la trata de personas, era lo que les decía, no necesariamente se tienen que cruzar fronteras. O sea, puede ser incluso dentro del mismo país, de un estado a otro, o hasta dentro de la misma ciudad. En cambio, en el tráfico de personas, pues sí necesita cruzar estas fronteras, ¿no? La finalidad de la trata de personas, pues, es la explotación, y en el tráfico, pues, es ayudar a cruzar estas fronteras. Esto es muy importante, los riesgos y los daños. En la trata de personas, el riesgo viene desde incluso antes de que inicie la trata, ¿no? Y hasta el final, e incluso después de que finaliza la trata de personas. En cambio, en el tráfico de personas, solamente el riesgo mayor es durante el traslado, ¿no? Las víctimas de trata de personas son mujeres, niñas y niños. En cambio, en el tráfico de personas, pues la mayoría de los migrantes son del sexo masculino. Y también la relación y la transacción entre, bueno, la trata de personas, pues aquí hay una transacción de dinero al trasladar la víctima, ¿no? A la víctima, perdón, y pues generalmente la ganancia se da como en el lugar de destino, ¿no? Y en el tráfico de personas, pues la relación concluye una vez que termina el contrato, el pollero, por ejemplo, o el coyote que cruza a las personas al otro lado de Estados Unidos, y entonces ahí termina pues sí, este acuerdo, ¿no? Al que llegaron, con la diferencia de la trata de personas, que incluso después todavía hay relación con el tratante, porque hay amenazas y, bueno, algunas consecuencias de las que hablaremos más adelante. Eso es un panorama general, más adelante vamos a hablar en el tema, pero lo importante es que en el documento de diagnóstico sobre situación de trata de personas en México, que es realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y salió en el 2019, pues se encontraron 5.175 personas que fueron víctimas de trata, de las cuales 85% de ellas eran mujeres y niñas. 15% hombres y niños. Y bueno, se encontró que la mayor concentración de estas víctimas eran principalmente las mujeres adultas y después las niñas. Y también pues los niños representan un menor porcentaje. La mayoría de las víctimas identificadas son personas adultas y representan del 73% al 27%, y el 27% son niñas y niños. La tendencia internacional, desde el 2004, o sea, después de que se hacen como todos estos programas que ya les mencioné al principio, al 2016, pues la tendencia es que ha ido disminuyendo, ¿no? Ha habido un decremento del 12% en la proporción de mujeres y niñas víctimas. Pero pues en México, a pesar de todos estos programas, se ha mantenido superior al 80% desde el 2012, que es cuando se promulga la ley, hasta el 2017. También pues el 71% de las víctimas de trata se usaban o eran víctimas de trata de explotación de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.
15% con fines de explotación laboral, 11% con fines de mendicidad forzosa y 3% con otros tipos de explotación. Estos son datos nacionales. Más adelante vamos a ver algunos datos internacionales y también hablaremos un poquito en este tema. Bueno, hablaremos sobre las formas de trata de personas. De acuerdo a al reporte global de tráfico de personas realizado en el 2020, se encuentran este tipo de trata de personas, ¿no? La del trabajo forzoso, que lo podemos encontrar mucho en la agricultura, la construcción, la pesca, es el trabajo informal. La trata sexual, trata para servidumbre doméstica, para la mendicia y el tráfico de órganos. La trata de personas sexual es el motivo más común para el tráfico de personas. Esto es resultado del crimen organizado y principalmente es lo que mayormente se ve involucrado. Estas cifras pues son bastante fuertes, me parece. A mí me sorprendieron mucho. El precio de una víctima de trata sexual está entre 36 y 23,600 dólares. Incluso hay intermediarios que han recibido hasta $2,000 por víctima. Estamos hablando de que, bueno, además de la carga, ¿no? Moral que se encuentra dándole pues un valor monetario a una persona. O sea, el valor monetario es pues, muy poquito, ¿no? O sea, estamos hablando de 40,000 pesos aproximadamente por víctima, ¿no? Entonces, esta industria de la trata de personas sexual, genera 150,000 millones de dólares a nivel mundial. Y pues muchos gobiernos y altos mandos están involucrados en esto. Entonces, pues imagínense cuánto se genera, o sea, la cantidad de dinero que genera este delito. Realmente hay una falta de estimación confiable por el estigma, porque realmente pocos denuncian, pocas víctimas de trata denuncian por miedo, ¿no? Generalmente vamos a encontrar la trata de personas sexual en países de ingresos altos o regiones de alta concentración, ¿no? Y generalmente el método por el cual los tratantes, logran este objetivo es por medio de fingir un interés romántico en la persona. Ya también vamos a hablar un poquito de cómo se van a enganchar. La trata de personas para el trabajo forzoso y la mendicidad, pues bueno, ha crecido del 18 al 38% en casos detectados, según el reporte global de tráfico de personas del 2020 de la ONU. Aquí hablamos de un deterioro de los derechos laborales, aumento en la carga y las horas de trabajo y salarios bajos, en donde no hay prestaciones, donde no hay protección, donde el empleo es informal y entonces esto se presta muchísimo más para que se dé este tipo de trata de personas. Hay dos formas de reclutar a las personas, a las víctimas de trata de trabajo forzoso, que es, bueno, pueden emplear por medio de anuncios donde prometen sueldos milagro y prestaciones y al final pues no es lo que les prometieron, obviamente. Y otra es que, bueno, los patrones se acercan a las familias que se encuentran en pobreza extrema y pues se aprovechan como esta desesperación, las convencen de enviar a sus hijos a trabajar, adelantan fondos para comprar herramientas o préstamos y después se les hace creer que hay como una deuda y de esta manera pues que lo tienen que pagar con trabajo, ¿no? Esto también, pues, tanto la mendicidad forzosa como el trabajo forzado, se da por una amplia aceptación del trabajo infantil. La trata de personas por servidumbre doméstica, pues, también es común. Realmente esto tiene que ver con la invisibilidad de este tipo de trabajos, que no es un trabajo regulado y que, bueno, muchas de las
trabajadoras o trabajadores domésticos, aunque son más trabajadoras domésticas, viven con los tratantes, entonces pues estos pueden disponer del tiempo de esta persona en todo momento, y pues obviamente se presta mucho al abuso sexual, físico, psicológico de la persona, ¿no? Entonces, bueno, perdón. En cuanto al reporte global del tráfico de personas del 2020 de la ONU, se muestra que el 50% a nivel mundial de la trata de personas es sexual, ¿no? 38% por labores forzosas, perdón. 6% actividad criminal forzada, 1.5% la mendicidad forzosa, 1% los matrimonios forzados, 1% formas mixtas, por ejemplo, no sé, explotación sexual y explotación laboral también, o la mendicia y la explotación laboral. Y bueno, hay otros que no están muy bien, pues no están muy bien estadificados, como el robo de infantes y el tráfico de órganos, ¿no? Y algunas otras formas de trata de personas que pues todavía, les comento, no están como muy bien identificados o estadificados, ¿no? Entonces, la mayoría de las víctimas de trata de personas detectadas en las regiones del mundo, pues el 65% se encuentra en occidente y sur de Europa. No sé si pueden ver mi cursor, si no está aquí en rojito. Sí se ve tu cursor. Gracias, doctora. El 60% en Oriente Medio, 55% en Asia Oriental y el Pacífico, 50% Centro y Europa Sudoriental, están acá, y 25% en América del Norte, ¿no? En donde también pues estamos nosotros, ¿no? En América del Norte. En México, de acuerdo a la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un rango del 2012 al 2017, se encontraron la mayor parte de las víctimas en la Ciudad de México. Pues finalmente es lo que les comentaba, ¿no? En los lugares de alta concentración es donde se encuentran más víctimas de trata de personas, ¿no? Se siguen por Chiapas y de ahí pues van bajando. Últimamente ha aumentado muchísimo en Tlaxcala y en Quintana Roo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a encontrar para la trata de personas? Bueno, hay factores de riesgo comunitarios y sociales. Es muy importante subrayar que la pobreza constituye la amenaza fundamental para la trata de personas. La mayoría de los casos de esclavitud son personas originarias de estados más pobres y son llevadas a estos lugares de mayor concentración o con mayor estrato económico, para que sean, pues se dé como la transacción, ¿no? Uno de los factores, pues, es el desempleo, la pérdida del apoyo familiar, problemas familiares o personales, físicos o mentales también, personas que pertenecen a comunidades indígenas. De hecho, entre pues, todo esto que platicábamos unos amigos y yo sobre la trata de personas, pues me comentaban que en San Luis Potosí hay comunidades indígenas en donde pues hay muchísima trata y es pues como bastante conocido y nada denunciado, ¿no? Entonces, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT+, inmigrantes indocumentados, personas migrantes en tránsito, ¿no? El fenómeno de la migración también es un gran factor de riesgo y que finalmente también se relaciona
con la pobreza y el desempleo pues del país, ¿no? En donde residen. Y bueno, otro factor muy importante es la pobre capacidad del Estado para hacerle frente a este fenómeno, ¿no? Altos niveles de delincuencia y que incluso pues algunos altos mandos se encuentran coludidos, o más bien el crimen organizado se encuentra coludido con altos mandos gubernamentales. Esta gráfica me gustó para mostrarles cómo es que la proporción de niños que trabajan es inversamente proporcional al ingreso económico de los países, ¿no? Lo morado son personas mayores de 18 años víctimas de trata de personas, ¿no? Y lo gris o lo cafecito son aquellas personas que son víctimas de trata de personas, pero que tienen menos de 18 años. Vemos cómo los países de altos ingresos pues tienen menos trabajo infantil y cómo va aumentando hasta casi igualarse, ¿no? La proporción entre ambos. Esto pues sale en el 2018, también en el reporte global de tráfico de personas de la ONU. También hay factores de riesgo individuales y les quiero decir que el principal factor de riesgo para ser víctima de trata de personas es ser mujer. Del 2012 al 2017 se encontraron esta cantidad de mujeres víctimas de trata de personas que fueron 3.308 víctimas, ¿no? Y de hombres se encontraron 492 víctimas. O sea, las mujeres tienen 6 veces más, aproximadamente, de 6 a 7 veces más riesgo de ser víctimas de trata de personas. Y lo mismo pasa con niños y niñas. Se encontraron 1.086 niñas víctimas de trata de personas y 289 niños víctimas de trata de personas. Aquí lo vemos más gráficamente en cuanto a los grupos de sexo y edad. 64% de todas las víctimas de trata de personas que se encontraron de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre el 2012 y el 2017 fueron 64% mujeres adultas, 21% niñas, 9% hombres adultos y 6% niños. En cuanto a la trata sexual, a la trata de personas sexual, igual entre 2012 y 2017 encontraron que el 95% son niñas y mujeres, ¿no? Y el 5% son hombres y niños. Entonces, y siendo la trata de personas sexual la más común, pues ustedes díganme si no es un factor de riesgo ser mujer. Bueno, más gráficas. 47% de las mujeres o sea, que se encontraron como víctimas de trata de personas, 47% fueron con fines de prostitución ajena, 28% también prostitución, pero también otras formas de explotación sexual. Y bueno, después todas las demás formas de explotación, pero pues las mujeres son más traficadas o tratadas, también son más víctimas de trata de personas por explotación sexual. Y los hombres por explotación laboral. Entonces, dentro de este mismo periodo, 41% de los hombres se encontraron víctimas de explotación laboral y el 17% de prostitución ajena o formas de explotación sexual
seguida por los demás formas de explotación. Como parte de los factores de riesgo individuales, el reporte global de tráfico de personas de 2020 de la ONU mencionó que se encontraron 72 niñas como fines de explotación sexual. Entonces, también ser niña, ¿no? O ser infante es un factor de riesgo, ¿no? La edad también. En cuanto a trabajos forzados y mendicidad de actividades delictivas, 66% pues fueron niños. La mayoría de los niños e infantes que se encontraron y que se encontraron como víctimas de explotación con fines sexuales se concentró en Centroamérica, Caribe y Asia Oriental. Los migrantes y las migrantes también ser migrantes es un factor de riesgo, ya que pues no tienen el permiso para trabajar en los lugares, hay muchísima desigualdad, hay muchísima discriminación también. Entonces esto hace que las víctimas pues no puedan trabajar y se vean vulneradas y caigan más fácilmente en esto, ¿no? También, pues, realmente todas estas cifras que estoy mostrando, pues son cifras que pues son de las denuncias, pero realmente de lo que se llega a encontrar, ¿no? Pero realmente no hay cifras confiables o certeras de todo lo que es la trata de personas. Y pues todavía mucho menos dentro de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Lo que les comentaba previamente sobre los migrantes, en México se encontraron que, bueno, la nacionalidad de las víctimas eran 84% mexicanas y 13% tenían otra nacionalidad, y de las personas que tenían otra nacionalidad, la mayoría se encontraba con una nacionalidad de Sudamérica, Centroamérica, ¿no? El Caribe. Entonces, seguido por Europa, Asia y África. Entonces, pues esto también nos habla mucho de la importancia entre también la brecha que se encuentra, la brecha social y económica que se encuentra en estos países, ¿no? Un factor de riesgo individual para ser víctima de trata de personas, pues es el trauma crónico en la infancia, ¿no? Creo que a lo largo de varias sesiones y a lo largo de varias, pues de muchas clases que también hemos llegado a ver, pues el trauma llega a afectar en el apego, ¿no? El trauma interpersonal, pues afecta sobre la capacidad de regular emociones, sobre todo si es repetido y constante. Y al momento de tener este apego inseguro, desorganizado, pues hay desregulación emocional, hay dificultades en las relaciones interpersonales, e incluso parte de esto, o parte de querer huir de un trauma continuo en casa, por ejemplo, hace que las personas se hagan o se enganchen más fácilmente hacia los tratantes, ¿no? Entonces, eso también es muy importante recalcarlo. Y recalcarlo que pues finalmente es la violencia, ¿no? Es parte del problema y es un problema estructural que pues nos lleva al trauma y que finalmente viene pues todo esto derivado, ¿no? Bueno, hablemos un poco del modo de operación de las y los tratantes. Hay tipos de tratantes de personas, los traficantes individuales, que pues es común también ver como a la pareja. Lo voy a hablar como de trata sexual porque es lo más frecuente, ¿no? Y que es como para que puedan comprender un poco más el ejemplo, ¿no? Entonces, la pareja prostituye a la persona y obtiene esta ganancia, ¿no? De ello. Y son los traficantes individuales, ¿no? Hay otro tipo de traficantes que ya son como dos personas, se asocian para traficar con una persona, hacen como un pequeño grupo y eso es como el tráfico de personas, ¿no? Y de pronto ya viene
el tráfico de personas en donde ya se encuentra el crimen organizado, ¿no? En donde ya es algo más sistematizado, ya es algo más, pues más grande, ¿no? Y son muchísimas víctimas de trata de personas y se encuentran involucrados más tratantes. Y finalmente, pues aquellos en donde no nada más se encuentra el crimen organizado, sino también se encuentra involucrado el gobierno, ¿no? Entonces, no hay cifras del género de los tratantes de personas, pero pues encontramos que dentro del perfil de los traficantes de personas, porque pues no hay cifras de los tratantes, 64% son varones y 36% son mujeres. La mayoría son adultos. Y cuando son menores de 18 años, pues se igualan un poco entre hombres y mujeres. En Europa del Este y Asia Central, 80% son más mujeres, ¿no? Son convictos o convictas por el tráfico de personas. Y en América Central y Asia del Este, 80% son varones, ¿no? Internet pues ha sido una herramienta que de hecho incluso ahorita durante la pandemia pues nos ha funcionado mucho para podernos comunicar y estar de lejos con otras personas, ¿no? Poder tener como este contacto, pero pues también Internet ha ayudado muchísimo a cruzar las fronteras entre los traficantes, ¿no? Y que de esta manera puedan operar simultáneamente de varias ubicaciones. También pues es muy común que los menores de edad pues tengan redes sociales o que entren a internet y que de esta manera pues se comuniquen con otras personas que los engañen y los enganchen para poder traficar con ellos o hacerlos víctimas de trata de personas, ¿no? Hay dos maneras en la cual se trabaja en Internet. La casa, que es un tratante o una tratante persigue activamente a una víctima. Típicamente pues se encuentra esto en redes sociales. Actualmente pues muy famosa la red social de TikTok, ¿no? Te empiezan como una persecución amistosa, como querer hacer amigos y de ahí pues se enganchan, ¿no? Y la pesca es más bien como alguien que publica algún anuncio y espera como a que le llegue como la presa, ¿no? Y de esto, por ejemplo, sucede con las aplicaciones de citas, ¿no? Pues publican su perfil y ya de ahí pues va llegando como la presa y las personas que las van enganchando. ¿Qué formas de manipulación ocupan los tratantes de personas? Pues bueno, mediante la violencia física, psicológica o sexual es como llegan a someter a las víctimas. Amenazan con denunciar ante las autoridades, en caso de ser migrantes, pues que las deporten, ¿no? Retienen sus documentos personales, identificaciones, las privan de su libertad, hay amenazas de hacerle daño a los familiares, lo que les comentaba al principio de hacen creer que tienen que trabajar para saldar una deuda, crean relaciones de dependencia mediante drogas o alcohol, e incluso pues llegan a manipular utilizando la culpa, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres que han sido violadas o han sido prostituidas, el estigma que hay hacia esto, pues las amenazan con esto y continuamente les repiten, ¿no? Y las hacen sentirse culpables de pues lo que sucedió, que finalmente pues nada es su responsabilidad, ¿no? Pero y que finalmente aprovechan esta parte de que han sido excluidas de la familia, de las comunidades, y que va a ser difícil que encuentren una manera de poder salir y sobrevivir, ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias hay en las víctimas de trata de personas? Bueno, hay muchísimas consecuencias, o sea, las consecuencias
Las consecuencias las podemos estudiar desde cómo integramos al ser humano, ¿no? Entonces hay consecuencias físicas, consecuencias sociales, culturales, y pues obviamente vienen las consecuencias psicológicas o psiquiátricas, que pues son las que ahorita nos competen a nosotros, ¿no? Vamos a hablar ahorita un poquito del síndrome de Estocolmo, del síndrome de indefensión aprendida, del estrés postraumático y otras más consecuencias mentales que podemos encontrar en las personas con trata de personas. ¿Se acuerdan que les hablé sobre el tráfico de personas y la trata de personas y que les hablaba que las consecuencias y los riesgos eran mayormente en el tráfico, pues en el traslado, y en la trata en todas sus etapas, ¿no? Bueno, pues aquí esta imagen nos habla un poquito más y nos centra un poquito más en esto, ¿no? El problema o los riesgos vienen desde la captación, ¿no? Si hay antecedentes de violencia, antecedentes de dificultades socioambientales, de comportamientos relacionados con la salud, todo esto va a hacer que sea más fácil pues enganchar a la víctima. En el viaje y el tránsito, pues el transporte de las personas con víctimas de trata de personas, pues no, pues es de alto riesgo, ¿no? Dentro de el transporte, pues hay violencia, incluso hay veces que pues hay como estos rituales de iniciación, ¿no? Se confiscan los documentos, entonces eso hace más difícil poder identificar a la víctima. Posteriormente vienen otras etapas como la detención, la explotación o la recaída, ¿no? Entonces, dentro de la detención y de la explotación, pues no hay acceso a los servicios de salud, las condiciones en donde están pues son bastante estresantes, también hay violencia física, sexual, psicológica, a veces hay restricción de movimientos, tienen a las personas pues amarradas, e incluso pues en donde se encuentran pues son condiciones insalubres, ¿no? También uno de los factores de riesgo para ser víctima de trata de personas pues es haber sido víctima de trata de personas previamente, ¿no? Entonces en la recaída en la trata pues también hay una vulnerabilidad asociada con la explotación, ¿no? El estigma y pues las limitadas opciones de trabajo de estas personas. Finalmente, pues viene la integración y la reintegración. O sea, una vez que ya terminó la trata, continúan las consecuencias y continúan el problema, ¿no? El momento de la integración o de la reintegración, pues hay muchísimo estigma relacionado con las actividades que se llevaron a cabo en la trata de personas, ¿no? Y entonces hay mucha vergüenza, hay mucha dificultad como para volver a reinsertar a estas personas a lo social, o incluso regresan al lugar pues de donde venían huyendo, ¿no? Entonces, que es pues casa o la familia, ¿no? Los efectos en la salud, pues bueno, la salud física, hay fatiga, hay dolores de cabeza, hay problemas en la salud sexual y reproductiva como infecciones de transmisión sexual, mujeres que les practicaron o las obligaron a practicar abortos continuamente, lumbalgia, pérdida de peso. Y en cuanto a la salud mental, pues hay trastornos depresivos, el estrés postraumático, hay ansiedad, ideas suicidas, también hay se encuentran muchas de estas víctimas con dolor continuo y crónico, e incluso pues les hablaba un poco de que la forma de engancharlos es también por medio de la administración de drogas o alcohol. Entonces, pues obviamente se crea una dependencia hacia esto, ¿no? Y también puede ser una consecuencia de la salud mental. Bueno, la exposición al trauma, y como trauma vamos a entender las situaciones de estrés que superan las estrategias y las capacidades de cada persona para poder enfrentar estas situaciones, ¿no?
Generalmente, después de la exposición al trauma, aparecen los primeros datos que pueden ir desde un trastorno adaptativo hasta síntomas depresivos, ¿no? Angustia, consumo de sustancias, hipervigilancia, ideación suicida, síntomas disociativos, el embotamiento afectivo y todo las dimensiones del estrés postraumático, ¿no? Y bueno, es importante saber que el trauma puede ser resultado y vinculado al proceso de captación o de traslado de las personas, ¿no? El síndrome de indefensión aprendida es una ausencia de conductas defensivas y autoafirmativas de la persona. Es realmente un mecanismo de supervivencia y no es como tal una consecuencia de la trata de personas, sino más bien es lo que hace que la persona se perpetúe esto o permanezca ahí, ¿no? En algún momento se había tratado este tema en una sesión, sobre que pensamos, o a veces tenemos esta idea errónea de que, sobre todo en la violencia de pareja, que el síndrome de indefensión aprendida se ve mucho en violencia de pareja, en donde pensamos como es que le gusta, ¿qué será que le guste que le peguen, no? ¿O será que le gusta estar ahí? ¿O qué será, no? O sea, ¿por qué las mujeres se quedan ahí con la persona que les pega? Digo las mujeres porque es como lo más común, ¿no? Y bueno, realmente esta es la explicación, ¿no? Desde la crianza empieza a haber un sometimiento por medio de castigos simbólicos, de golpes, ya dentro de la trata de visualización de torturas, violaciones o la muerte de otras personas, ¿no? Y esto, pues desde el momento en que llega un atisbo de resistencia en la persona hacia alguna situación, algo de rebeldía, digámoslo así, hay un sometimiento con este tipo de situaciones, ¿no? Y hay represión. Entonces, desde ese momento la persona queda indispuesta, la respuesta o la reacción de huida queda bloqueada y entonces hay una afectación motivacional y una pasividad para la resolución de problemas. El experimento de Seligman es algo que pues nos ejemplifica un poquito de esto. Es un experimento que en lo personal no me gusta, pero bueno, es como se pudo describir este síndrome. En donde, bueno, tenían a unos perritos, estaban estudiando el condicionamiento y de pronto, pues a los perritos les daban como choques eléctricos de un lado y les ponían una puertita y de este lado no había choques eléctricos, ¿no? Entonces, veían que los perritos, después de tener continuamente los choques eléctricos, pues ya pues se retraían como en un rincón y ya no hacían nada, ¿no? No hacían nada por escapar, o sea, al ver que no podían escapar, pues se quedaban como pasivos. Llegó el punto en que les abrían la puertita para que pues pudieran pasar al lado de los no choques eléctricos. Y pues veían que los perritos pues ya se quedaban ahí, a pesar de que la puertita ya estaba abierta, a pesar de que ya podían irse como a otro lugar y ser libres, pues se quedaban ahí. Entonces, este es el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? El síndrome de Estocolmo es otro de los síndromes que hace que la víctima permanezca al lado de su agresor, ¿no? Este síndrome se describió en Suecia, en Estocolmo, por eso se llama síndrome de Estocolmo. En 1973 hubo un robo en un banco, había rehenes y de pronto cuando detienen llegan los policías y pueden detener a los delincuentes, pues los rehenes defendieronlos y las rehenes defendieron a los delincuentes, ¿no?
E incluso las cámaras captaron a una de las víctimas besando a uno de los captores y platicando con la doctora García Fonseca, pues supe que esta víctima se había casado con el captor, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay, ¿qué pasa con el síndrome de Estocolmo? Bueno, la víctima desarrolla una relación de complicidad con el agresor, se identifica inconscientemente con él. Realmente, pues la persona, la víctima, depende material y afectivamente del captor. Y entonces hay una necesidad pues imperiosa de afecto, de que haya una esperanza de sobrevivencia, y entonces al menor gesto pues de algo benevolente del agresor, pues la víctima como que ahí tiene estas señales esperanzadoras, ¿no? Y entonces genera como esta ambivalencia, ¿no? Como esta persona con la que estoy es mi fuente de afecto, pero también es mi fuente pues de ansiedad, ¿no? De inseguridad, ¿no? Porque pues depende, mi vida depende de esta persona, ¿no? Entonces, generalmente hacen resaltar como el lado más positivo del captor, y de ahí es donde se enganchan y se permanecen, ¿no? Incluso, pues esto es lo que también muchas veces tendemos a estigmatizar y a juzgar a las mujeres que se prostituyen, o sea, que son víctimas de trata, se prostituyen, y entonces, o las prostituyen más bien, y entonces decimos, pues, ¿por qué no huye? ¿O por qué no se va? ¿O por qué no hace esto? Bueno, pues por estos dos síndromes de los que estamos hablando, ¿no? Una de las consecuencias y también causa de la víctima de trata, de la trata de personas, es el trastorno de estrés postraumático complejo. Hablar del estrés postraumático complejo es muy complejo, ¿no? O sea, ya lo hemos mencionado muchas veces. Pues esto es un panorama como muy general y solamente como para poder describir de mejor manera esto, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, pues es una consecuencia de trauma, ¿no? Y pues dentro de sus dimensiones, pues había o faltaba una mayor descripción de los síntomas que experimentaban las personas víctimas y que se estudió en las personas víctimas de trata de personas. Y entonces encontraron pues que muchas de estas tenían también dificultades en la regulación emocional, dificultades en el control de impulso, en su autopercepción, la percepción de los demás y por lo tanto el agresor, las relaciones interpersonales, el sistema de valores interpersonales. Entonces, esto es lo que engloba todo el estrés postraumático complejo, que bueno, es un término que ya se encuentra dentro de la CIE-11, ¿no? El suicidio es una consecuencia y pues nuestra complicación principal como psiquiatras, ¿no? Hay tasas elevadas de intentos de suicidio en esta población. Se vio que el 40% de las mujeres que han sido víctimas de trata sexual informaron haber tenido ideación o un intento suicida durante y después de haber terminado el cautiverio. E incluso la tasa de suicidio es 3 veces más alta en mujeres víctimas de trata sexual que en mujeres que ejercen la prostitución por voluntad propia, ¿no? Y hay otros efectos a nivel social de las víctimas de trata de personas, ¿no? La limitación del uso de los servicios médicos e incluso el desconocimiento de cómo vamos a darle tratamiento a las víctimas de trata de personas, la deportación o el encarcelamiento injusto de estas personas, que muchas veces pues llegan a ser encarceladas las víctimas de trata de personas por un delito que pues no era como de ellos, ¿no? El regreso al hogar con las mismas dificultades que se dejaron, pero ahora es todavía peor porque pues son nuevos problemas de salud y de estigma, el afrontamiento y la inseguridad y el estrés en los refugios, por ejemplo, de donde se encuentran las víctimas de trata de personas, y el riesgo, ¿no?, de nuevamente ser víctima de trata de personas.
Aquí les puse esta imagen porque es un caso muy conocido, ¿no? Sergio Andrade y Gloria Trevi, en donde pues Sergio Andrade era un tratante de personas y Gloria Trevi en muchos fue también víctima de trata de personas y ella pues tuvo todos, parecía ser que tuvo todos estos síndromes, ¿no? De Estocolmo, de indefensión aprendida. Y entonces ella fue encarcelada muchos años y este es un caso pues donde ella salió adelante, ¿no? Pero es difícil o sea, es muy difícil poder dar tratamiento a estas personas y que las consecuencias sociales pues tengan este mismo final que el de Gloria Trevi, ¿no? Porque finalmente ella salió adelante, pues ahorita ella está casada con un alto ejecutivo, me parece, de Televisa, no sé. Y entonces, pues esto ha hecho que ella pueda salir más fácilmente, ¿no? Pero incluso, pues llegar a hablar de esto y tal vez hacerlo un poco visible en este sentido en los medios. Pero finalmente, pues no todas las personas y las víctimas de trata tienen este final. De hecho, pues la mayoría no. Bueno, en cuanto a las intervenciones en las víctimas de trata de personas, yo les estaba comentando un poquito sobre el modelo de asistencia y de protección a las víctimas de trata de personas. En este modelo se habla sobre justo el tratamiento que se le puede dar a las víctimas y habla y el tratamiento en salud mental. Sobre todo que necesitan, es muy importante el apoyo psicológico en estas personas y también ver qué actividades eran las que se encontraban realizando durante la trata, ¿no? Porque de acuerdo a esto, pues también vamos a ver el nivel de trauma y el nivel de exposición y de exposición a riesgos, y saber cómo ir encauzando esto y cómo ir tratando y darles un mejor tratamiento a estas personas, ¿no? Entonces, el abordaje inicial, pues, es la atención médica, la atención, como les comentaba, en salud mental, la asistencia económica y legal, y hay que cubrir necesidades inmediatas como la vivienda, alimentos, seguridad. Es muy importante hacerle saber a la víctima que no debe de ser procesada o procesado o procesade por estos delitos, ¿no? Hay que castigar a las víctimas, llega a menoscabar sus derechos y, bueno, reduce mucho la posibilidad de que puedan denunciar, ¿no? Pues se habla de prevención al delito de trata de personas, como implementar medidas legislativas, educativas, sociales y culturales a fin de desalentar la demanda de anuncios de contenido sexual o que promuevan la prostitución o la pornografía, ¿no? Se habla de vigilancia preventiva en los aeropuertos, en las terminales de autobuses, mayor inspección laboral, programas y políticas públicas para desalentar el turismo sexual, programas de prevención del delito para fortalecer la denuncia ciudadana, ¿no? Se habla sobre, pues, asegurar que todas las personas tengan suficiente información acerca de sus derechos, hacer campañas de concientización y de sensibilización hacia este problema, erradicar prácticas y discursos xenofóbicos y discriminatorios, que se lleven medidas sociales, educativas, legislativas, económicas, políticas y culturales para frenar la demanda. También, pero pues yo creo que lo más importante pues es trabajar para combatir los problemas estructurales, ¿no? La pobreza, que es uno de los principales factores de riesgo, la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la violencia doméstica también, otro problema estructural, que hacen de la trata que sea algo viable, ¿no? Reconocer que el fenómeno de la migración, pues en muchos casos deriva en la trata de personas, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones al respecto. Y
pues también la creación de estos programas destinados a fomentar la reinserción social de las víctimas de trata. Hay varios programas, ¿no? Y varias, pues varios programas que están involucrados en la prevención del delito, de este delito, como la Dirección General de Prevención del Delito, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que es CEVINTRA, a nivel federal, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la CEAV, a nivel estatal, y bueno, más la CESOL, CEP, ¿no? El DIF. Y bueno, finalmente, pues como conclusiones, encontramos que la trata de personas, pues es un problema social que resulta de pobreza, de la desigualdad sistemática que hay, ¿no? La mayoría de las víctimas, pues son mujeres adultas, lo cual nos hace que sea un problema que tiene que ver con el género, un problema de género, ¿no? Y entre ellas predomina el comercio sexual. Al ser un delito oculto, las cifras pues no son completamente confiables y entonces pues solamente se limitan a las demandas que existen, pero realmente hace falta muchísima más investigación al respecto y creo que también depende mucho pues de que altos mandos se encuentran coludidos con esto, ¿no? Y parte del gobierno también. Entonces, pues las cifras no pueden ser completamente confiables. Los tratantes habitualmente son parte de una red de crimen organizado, ¿no? Un factor de riesgo en las víctimas es el antecedente de trauma crónico en la infancia, así como la presencia de apego inseguro y desorganizado, lo que hace que sean más fácilmente, que se enganchen más fácilmente. Las consecuencias de las víctimas pues son a nivel de salud física y mental. Las consecuencias de salud mental pues son las más discapacitantes y las que mayormente perduran. Recordemos que el síndrome de Estocolmo y de indefensión aprendida son un mecanismo inconsciente de supervivencia. El abordaje de las víctimas de trata hay que recordar que es multidisciplinario. En muchas ocasiones tiene que ser anónimo como protección a las personas que ayudan a las víctimas de trata y para la protección de las víctimas de trata. La disparidad de género, la criminalización del estatus legal y las desigualdades étnicas son asociadas con la trata de personas en todas sus diversas formas, ¿no? Y los gobiernos de las naciones necesitan modificar las medidas preventivas y enfocarse en los principales factores de riesgo, como la pobreza y la desigualdad, ¿no? Que existen. Porque pues como lo comentaba al principio, el Estado a veces está haciendo, no es suficiente lo que está haciendo el Estado para poder combatir este problema. Muchísimas gracias.